Hola amigos, ¿cómo están? Tony Robles, la ciencia del entrenamiento, en vivo del deporte. Ya vimos la cápsula de huesos. Si no la has visto, regrésate a verla porque no me vas a entender nada de lo que voy a decir en esta. Vamos a ver, ya vimos huesos, tenemos que seguirnos con articulaciones. ¿Cuál es la definición de articulación? Es aquella que se encuentra entre el seno de dos huesos que permite el movimiento de ellos. Entonces, vamos a ver a lo largo de la cápsula que tenemos distintos tipos de articulaciones que van a generar movimiento. Pero ojo, hay algunas que no tienen movimiento y se siguen determinando articulaciones. Por ejemplo, tenemos la articulación sin artrosis. Ya lo dice el nombre, sin movimiento, sin artrosis, grábatelo. Esa articulación no permite el movimiento. Como hablé en los huesos, hay una osificación, la cual consolida los dos huesos. El ejemplo más claro que podemos tener es la que tenemos en el cráneo. El cráneo va dividido para el nacimiento. Cuando estos se unen, se osifican, se soldan, se pegan, llámalo como quieras, estos ya tienen una articulación entre sí, pero es una articulación sin movimientos, sin artrosis. Luego tenemos la anfiartrosis, la articulación que es semimovible. Es una articulación que permite pequeño rango de movimiento. Ese pequeño rango es como la parte del tórax que nos permite expandir un poco para que se lleve a cabo la respiración, ¿sí? Entonces, grábate, anfiartrosis semimovible. Luego tenemos las que más te van a servir para el entrenamiento, las diartrosis, las de amplio movimiento. Vamos a ver estas. Estas se dividen en diferentes tipos de articulaciones. Tenemos las esferoideas, tenemos las de bisagra, tenemos las de pivote, tenemos las de silla, tenemos las deslizantes y tenemos las condilíneas. Te las voy a poner aquí en una imagen. Quiero que veas la función de cada uno y cómo van a generar el movimiento. Ejemplo, la esferoidea permite un rango de movimiento de 360 grados. Ya lo dijimos, hay ejes y planos que permiten el rango de movimiento, porque si tú te das cuenta, hablamos de esferoideas 360 grados, el rango es en corto, el movimiento 360 grados en corto. Esto quiere decir que tu movimiento no es 360 grados total. Fíjate bien, haz esto, inténtalo ahí donde estás viendo, trata de girar tu hombro 360 grados. Va a llegar un momento donde, como ya lo mencioné, sientes una incomodidad al movimiento. ¿Esto es por qué? Porque no está indicado el movimiento. Si yo lo intento, claro que lo vas a poder, va a brincar el parámetro y te va a ayudar a generar o te va a permitir generar el movimiento en 360 grados, pero es incómodo, puede haber hasta chasquidos o puede haber hasta dolor, de la misma manera hacia adelante. Entonces el movimiento 360 grados, de una articulación esferoidea es a lo corto. Después tenemos las de bisagra, que es lo más común para el entrenamiento. Las de bisagra nos permiten una flexión y extensión de movimiento. ¿Dónde las vamos a encontrar? En codos, rodillas. Esta es la que nos permite extensión y flexión. No hay más movimiento. Por lo tanto, amigos, si en el entrenamiento de fitness, de entrenamiento de pista, entrenamiento de cualquier cosa, te dicen muévele poquito más para que el músculo se estimule más, ábrela, no tiene caso. Ya me está diciendo mi articulación cómo se va a mover: flexión, extensión. El músculo se contrae en una sola dirección, contraer o relajar. No es como que el músculo se vaya a contraer de diferentes maneras. Así que la articulación de bisagra permite extensión y flexión. Ya no me inventes más cosas, quédate con ese movimiento. Después tenemos las de pivote. ¿Dónde la voy a encontrar? Pivote la vamos a encontrar en la zona cervical, aquí en la columna. La primera columna o la primera vértebra que tienes se llama atlas y axis. Son las primeras dos, que son las que me permiten un movimiento deslizante en mi cuello. ¿Sale? Entonces es muy difícil encontrar de pivote a no ser que sea en la zona cervical. ¿Qué movimiento permite? Rotación. Es por eso que en algunos entrenamientos, estiramientos, calentamientos, como lo quieras llamar, bueno, aquí te voy a dar un dato, esto que no se te vaya. Si vas a ser un entrenador profesional, ya no podemos decir calentamiento, se dice adecuación morfofuncional. ¿Qué es la adecuación morfofuncional? Es
la adecuación del cuerpo para entrenar, y esto habla del sistema simpático. Elevar ritmo cardíaco, elevar frecuencia respiratoria, elevar temperatura y bajar la producción de jugo gástrico, por eso no te da hambre durante el entrenamiento, bajar la producción de orina. Es muy poco probable que si estás entrenando en una buena intensidad quieras orinar durante el entrenamiento, y bajar pues las contracciones intestinales para que no estés entrenando y te han de ir al baño, a no ser que hayas metido un estimulante. Pero bueno, regresamos. Estamos hablando de los huesos. El pivote es el que me permite el movimiento deslizante. Ahora vamos a las de silla, que podemos encontrar en los dedos, que permite un movimiento, podríamos decir, como dibujando un más, ¿no? Arriba, abajo y laterales. Después tenemos las deslizantes que podemos encontrar en la columna. Ojo aquí, la columna nada más tiene movimiento deslizante, y lo más que puede tener es retropulsión, antepulsión y retropulsión. Esos son los movimientos que va a tener. No inventes más movimientos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Las articulaciones permiten el movimiento, y me van a decir, oye, en el boxeo hacen rotaciones y tú estás diciendo que las rotaciones no. Hay deportes de entrenamiento y adecuación morfofuncional específica, porque no en todos vas a recibir golpes, ¿sí? Entonces hay deportes que sí requieren ir un poco contraindicados para prepararte para recibir un impacto, para prepararte para recibir una carga que no es adecuada para el cuerpo. Es por eso que ahí sí permitimos este tipo de movimientos. Y por último tenemos la condilínea, que permite un movimiento igual, oscilatorio, o un movimiento como dibujando un más, arriba, abajo y laterales. Contraindicado en los deportes que no necesitamos hacer rotaciones en las muñecas. Deportes que sí necesitan tener rotación para preparación, podemos ver el béisbol necesita rotación por el impacto que va a pegar, el tenis necesita rotación, ¿por qué? Por cómo van a tener el impacto de los implementos que están utilizando para el deporte. Pero eso sí, son características específicas para el deporte del cual estamos hablando, ¿no? Lesiones de las articulaciones que podemos encontrar, las menciono de manera rápida, es la luxación, ya lo veremos en una cápsula a fondo, cada una de las lesiones, lesiones de huesos, lesiones de articulaciones, lesiones de ligamentos. Pero la característica de lesión de articulación es la luxación. ¿Qué quiere decir? Que la articulación sale de su lugar. Voy a hacer un feedback, retomamos. Hueso permite estructura, articulación permite movimiento entre los huesos. Ya te dije, hay tres tipos de articulaciones. Sinartrosis no permite movimiento, afiantrosis permite semi-movimiento, y diartrosis, que es la que permite más movimiento a través de las 6 articulaciones que te acabo de mencionar. ¿Cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano? 360. Aquí avanzamos. Si el hueso es estructura, la articulación es movimiento, necesitamos que lo fijemos, y con esto entramos a la parte de ligamentos. Te voy a dar la definición de ligamentos. Ligamentos es el tejido, ojo, conjuntivo que permite o que fija articulaciones y huesos. Esto quiere decir que las va a abrazar, las va a fijar para que no salgan de su lugar. Porque imagínate, esto es una articulación, este es un hueso y este es otro hueso. Si no hubiera nada que los fije, pues simplemente estarían volando, ¿no? Entonces necesitamos esa parte de los ligamentos que va a fijar el tejido, las articulaciones y el hueso, para permitir que estén en una sola dirección y el movimiento se pueda dar. Los ligamentos son un tejido sólido, duro, semimovible, que permite el movimiento como tal de la articulación, pero sí me deja fijar y abrazar a esta. Tenemos una lesión característica. A lo largo de mi carrera he escuchado que las lesiones llegan a confundirse. Fractura del hueso, pérdida de continuidad del hueso, luxación de la articulación, que la articulación salió de su lugar, y del ligamento son los esguinces. Esguince primero, segundo y tercer grado, ¿sale? No hay más. He escuchado algunos mitos donde me dicen, ¿sabes qué? El hueso fue pequeñamente fracturado o fisurado, entonces ese es un esguince. No, hombre, olvídate de eso. Eso no existe, el esguince es totalmente de los ligamentos. Con esto termino la parte de articulaciones y ligamentos.
puntualizando qué es lo que quiero que te lleves de esta cápsula. Que las articulaciones permiten el movimiento y los esguinces fijan a las articulaciones con los huesos. Todo esto a través de los ejes y los planos los vas a tener que trabajar siempre para que no haya movimientos contraindicados. ¿Qué evitamos con los movimientos contraindicados? Evitamos que las personas se sigan lesionando. Evitamos que los ejercicios o los movimientos como tal se sigan lesionando. Nos vemos en la siguiente cápsula. Tony Robles, la ciencia del entrenamiento.